Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana y tener nuevamente la oportunidad de entrar a sus hogares a través de este medio. El día de hoy vamos a ver un tema apasionante que me han estado pidiendo con alguna regularidad y hoy lo vamos a ver antes de empezar con una materia nuevamente. Voy a empezar a transmitir las diapositivas para que usted pueda tomar notas si así lo desea. Bien, el día de hoy, dentro de la serie Metodología Sanadora de Jesús por una teología que transforme la vida, vamos a presentar la historia de un paralítico que no estaba solo. Soy el pastor Jorge David Díaz Nava y usted puede seguirnos en nuestra página que sale en el gráfico que está usted mirando, o bien se puede inscribir a los teléfonos 55 56 14 92 26 o al teléfono 55 14 74 38 34. Este es un ejemplo solamente de las materias que se imparten en CEFOMIN, Centro de Formación Bíblica y Capacitación Ministerial EMET. Comencemos. Esta historia la encontramos en Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. También la puede encontrar usted en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Esto es, Jesús estaba haciendo algo insólito. Estaba predicando la palabra de Dios en el templo. Esto era algo revolucionario. Estaba rompiendo con las estructuras creadas por siglos. La palabra sacrosanta está por primera vez predicándose fuera del templo. Entonces el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Seguramente los 4 hombres habrían dicho: ¡qué tremendo! Lo tenemos que bajar por el techo para que lo sanes y no para que lo perdones de sus pecados. Yo creo que hasta el paralítico ha de haber dicho: pero si yo lo que quiero es ser sano. Allí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Las tradiciones, las costumbres decían que el perdón de Dios se debe ofrecer solo en el templo, por medio de los holocaustos y de sacrificios. Pero Jesús ofrece el perdón sin el ritual del perdón. Por eso se enojaron los escribas y dijeron: blasfemia este. El versículo 8 continúa diciendo: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavilás así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué maravillosa historia. Jesús sabía que se enojaban no por cuestiones religiosas, sino por cuestiones de poder. Jesús les estaba desmantelando de su poder. Ellos creían tener el poder de Dios controlado y centrado solo en ellos. Jesús estaba mostrando que él tenía poder en la tierra de perdonar pecados. Y por eso le dice al paralítico: tus pecados son perdonados, levántate y toma tu lecho. Y el versículo 12 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Miren, entró por el techo, pero salió por la puerta. En este pasaje hay muchos temas a tratar, pero en esta tarde haré énfasis en 2. Primero, es darnos cuenta que Jesús rompe
con estructuras de poder que ejercían la religión a través de sus líderes religiosos que habían manejado una imagen de Dios cuyo poder se ejercía solo a través de ellos y en el templo. Ellos decían, yo tengo el poder de Dios para perdonar o no perdonar. Y en cambio Jesús, desde una casa de forma libre, sin presión, ofrece un poder sanador no institucionalizado. Por eso se le van a la yugular. Y el segundo énfasis es, la sanidad hecha por Jesús al paralítico fue a partir de la solidaridad de 4 hombres. Comencemos nuestro estudio de esta tarde. 3 problemas para la solidaridad. El elemento central de la salud tiene que ver con la solidaridad. Gracias a la solidaridad de estos 4 hombres, ese paralítico sanó. Hoy brilla por su ausencia la solidaridad. No somos comunidades solitarias. Hoy nos hemos convertido en instituciones frías y hoy existen 3 valores sociales que son problema para la solidaridad y por consiguiente para la sanidad. Primero, el individualismo. Se dice cada quien para su santo. Es el complejo del yo-yo. Si esos 4 hombres hubieran pensado así, no hubieran cargado a ese paralítico. El segundo problema es el hedonismo. Es una doctrina filosófica que coloca el placer, el bien supremo de la vida humana, cuya frase célebre es, si a mí me gusta, que se aguanten los demás. Y el tercero, y en este mismo podríamos decir, estos 4 hombres pudieron, bajo esta doctrina, decir, no me place cargarlo y no lo voy a cargar. Además, ha de haber estado algo gordito, ya que se necesitaron de 4 para cargarlos. Seguro que no era como una plumita. El trabajo no da placer. Cargarlo no da placer. Y después veremos subirlo a un techo, romper ese techo. Seguro que no era placentero. Y la tercera filosofía es el consumismo. Hoy decimos, nunca nos alcanza, y menos para compartir. Vivimos en una economía de consumo donde no alcanza ningún dinero porque estamos metidos en nuestro propio consumo. Aunque hoy se dice que estamos en una economía de consumo porque se vive con su mismo traje, con su misma camisa, con su mismo trabajo, con su mismo coche. Hoy las iglesias están enfrentando estos 3 problemas y los tenemos que enfrentar si es que deseamos tener una comunidad de fe sana. Hablemos de estos 4 voluntarios solidarios. El paralítico representa el mundo de sufrimiento y soledad, en la que tantos seres humanos se encuentran, y estos 4 hombres ofrecen esperanza y luz a todos los que sufren y se sienten solos y representa a la iglesia. Me imagino al paralítico metido en la soledad, en el abandono, en el rechazo, marginado, desatendido, tratado como un ser pecador. Pero de repente, estos 4 hombres que están dispuestos a llevarlo a Jesús necesitaban iniciativa y necesitaban participación. Y fueron activos en su decisión. La participación y la iniciativa de estos 4 hombres refleja las voces, las manos y presencia que en el mundo del sufrimiento ofrecen esperanza y luz a todos aquellos que se sienten solos, olvidados y desatendidos. Estos 4 hombres representan la iglesia, te representan a ti y a mí como parte del reino de Dios. Los protagonistas de esta historia que nos narra el Evangelio de Marcos es el paralítico, pero en realidad los protagonistas son estos 4 hombres. ¿Por qué? Porque fue gracias a ellos que este cuate sanó. Dice Jesús, al ver la fe de ellos lo sanó. ¡Qué tremendo!
No fue la fe del paralítico, sino la fe de estos 4 hombres lo que provocó su perdón y posteriormente su sanidad. Hoy se necesitan muchos hombres, hoy se necesitan muchas mujeres solidarios en nuestras comunidades de fe. Y tú puedes ser uno de ellos, aún estando en casa. Di conmigo, ahí en tu casa, dilo, yo puedo ser uno de ellos. ¿Cómo? Cumpliendo tu trabajo de evangelista, siendo solidario con las necesidades de tus hermanos, de tu prójimo, de tu propia familia. Hoy, en este periodo de cuarentena, yo he podido ver los servicios de muchas iglesias porque ahora todos transmitimos en las redes sociales. Antes no podía hacerlo, no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, pero hoy puedo ver los servicios de muchas iglesias y de muchos hermanos pastores que tienen una palabra de vida para cada uno de nosotros. Regresemos. Los 4 hombres que sin aparecer como protagonistas del texto son los que trabajan calladamente, los que preparan el terreno y los que crean las condiciones para que se dé una nueva realidad en la vida del paralítico. Esos son ellos. Tú puedes empezar con tu fe a crear nuevas realidades en la vida de todos aquellos que te rodean. ¿Aceptas ese reto? Yo este periodo que hemos estado cuidando una sana distancia, que hemos estado en casa, he tenido experiencias maravillosas de poder orar por personas dentro de un hospital a través del WhatsApp o del Zoom. Tengo una experiencia que me llenó de mucha tristeza de un amigo pastor de muchos años que le quitaron el entubamiento, le quitaron la sedación para que se despidiera de su familia, le quedaba poco tiempo de vida y en ese poco tiempo de vida que le quedaba pidió hablar conmigo. Y fue maravilloso porque me lo pusieron en el WhatsApp y pude orar con él, pude decirle que él cerraría sus ojos pero los abriría delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso fue como a las 3 de la mañana y a las 5:30 me hablaron que él ya había partido con el Señor. Estamos viviendo experiencias nuevas, pero aún en esta experiencia nueva de vida que estamos viviendo, podemos ejercer nuestra función de evangelista, podemos hablar que Cristo es la solución para los problemas ayer, hoy y lo seguirá siendo para siempre. Por favor, cumple tu labor de evangelista, acepta el reto. El llamado de la iglesia como comunidad de fe es llegar a ser una comunidad terapéutica, en donde la salud incluye a otros, donde no solo se predique salvación, sino que además se disipule a cada ser humano ayudándolo a crecer, a madurar espiritualmente y así obtener su milagro. Pero para esto se necesita la participación de todos. La iglesia como comunidad de fe debe ser un agente de salud integral para los demás, entendiendo por salud integral el poder llevar al ser humano a gozar de salud, de prosperidad y de paz en sus vidas. Generar salud integral a otros no es tarea exclusiva del sanador, sino labor que incluye a muchos. La pregunta en esta hora para tu vida es, ¿qué tendríamos que hacer para propiciar la salud integral y servicio, siendo así una comunidad de fe terapéutica? La respuesta es muy sencilla. Salir del individualismo en el que vivimos y empezar un esfuerzo conjunto y de interdependencia que ponga nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra humanidad, nuestra palabra de fe que ilumina y nuestro gesto de afecto que genera esperanza al servicio de la humanidad. Esto es solidaridad. Esto es solidaridad. El esfuerzo conjunto y la interdependencia de quienes ponen al servicio del que sufre su tiempo, su humanidad, su palabra de fe que ilumina, su gesto de afecto que genera esperanza. La solidaridad la podemos definir entonces como el acto mediante el cual una persona realiza acciones en beneficio de otro sin recibir nada a cambio. La solidaridad es realmente la base de la sociedad humana, ya que solo cuidándonos los unos a los otros es que podemos sobrevivir. ¿Le suena parecido a cualquier anuncio de televisión actual o de noticia del periódico? La sociedad humana
solo puede subsistir cuidándose los unos a los otros, guardando la sana distancia, dirían por ahí. Sin embargo, en los días actuales la solidaridad suele pasar desapercibida y no ocupar tanto espacio en nuestras vidas debido a todas las ocupaciones y temas a resolver que solemos tener. Los 4 hombres de nuestra historia bíblica se debieron haber llevado las palmas de victorias y los aplausos. Era un equipo solidario. En las iglesias hacen falta este tipo de valientes que puedan abrir más que sus casas para grupos celulares, más que su billetera para diezmar y ofrendar, más que su disposición para aprender la palabra de Dios. Hace falta valientes que abran su corazón al proyecto de sanidad integral de Dios a través de su Hijo Jesucristo y solidariamente puedan ver en el ser humano no a un pecador, sino a una persona necesitada de Cristo en su vida. Jesús hoy sigue siendo la solución a los problemas de la humanidad doliente, a todos aquellos paralíticos espirituales que van por este mundo sin fe y sin esperanza. Veamos 3 características de esta solidaridad necesaria hoy en nuestras comunidades de fe. Se necesita una solidaridad encarnada, una solidaridad participativa y también una solidaridad creativa. Veamos cada una de ellas. La primera característica de esta solidaridad es la solidaridad encarnada. ¿Qué es la encarnación? El término encarnación significa convertirse en carne. La encarnación es el evento en el cual la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Y en el Evangelio mismo de San Juan, capítulo 1, verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el Verbo se hizo carne, estuvo en el vientre de María y nació en la persona de Jesús. Jesús es la encarnación de Dios, Dios en carne. En otras palabras más sencillas, la solidaridad encarnada es entrar a la necesidad del otro, es ponerte los zapatos del otro. Cuán claro dejó Jesús el concepto de encarnación cuando dijo: yo no he venido a los que necesitan médico. Yo he venido a los que están enfermos, a los que necesitan salud. Yo he venido a servir y no a ser servido. Estos 4 hombres se pusieron en los zapatos del paralítico, respondieron a su necesidad. No sabemos quién tomó la iniciativa, si el paralítico le dijo llévenme, o los 4 dijeron llevemos a este. Tampoco sabemos si eran sus amigos o simplemente se lo encontraron en el camino. Lo que sí sabemos es que ellos vieron la necesidad de salud de este hombre paralítico y no lo vieron solo como parte del escenario, parte de la rutina, algo así como el teporochito de la colonia, que ya ni lo volteamos a ver, ya nos acostumbramos a él, ya no nos asusta, ya no vemos su necesidad. Estos 4 hombres vieron la necesidad de este paralítico y vieron también que había una posibilidad. Jesús estaba aquí, decían ellos, y lo puede sanar. Por lo que se dijeron: vamos a intentar, vamos a transportar a este paralítico, llevémoslos con Jesús, que es la solución para la vida de este paralítico. Ellos se encarnaron, se hicieron uno con él. Pasaron de la sola contemplación del problema a tomar una acción. Estos 4 no fueron insensibles, no se hicieron de la vista gorda, no perdieron de vista la necesidad del otro. Hoy se enseña en las iglesias muchas veces programas de trabajo, programas de un instituto, muchos libros que en general enseñan aún cosas de la palabra de Dios.
Pero en las iglesias no se está enseñando a cubrir la necesidad de la gente, no se enseña a cubrir la necesidad de las ovejas. Y cada oveja, quiero decirle, tiene una necesidad diferente. Cuán importante es seguir el ejemplo de Jesús, que nos amó primero a nosotros, sin importarnos con nuestra condición, sin importar nuestra culpa, sin importar nuestro dinero, sin importar si aún éramos pecadores. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermoso, hermoso texto de la palabra de Dios. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Estos 4 hombres comenzaron un proyecto de vida que cambiaría el destino de Lisiado, lo que los transformaría a ellos mismos de voluntarios solidarios a voluntarios de amor, a instrumentos de salud. Si nosotros partimos de la revelación primordial, Dios se encarnó y se hizo carne, ¿qué es esto? Vino a atender nuestra necesidad, se metió a nuestra necesidad. No es usted acomódese a lo que yo le digo. No, la encarnación es yo me meto a tu necesidad. Hoy los cristianos tenemos que llegar al nivel de no solo predicar de que Jesús es el pan de vida, sino nosotros mismos ser el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Cristo aquí nos muestra y declara su palabra de gran poder que envuelve protección y sustento eterno, que es para siempre. Nos deja saber cuán seguros y provistos estamos, amparándonos en su presencia desde ahora y hasta la eternidad. En Jesús no necesitamos más nada. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¡Qué proclamación más preciosa y esperanzadora! Cuando vemos a nuestro alrededor tanta necesidad, tanta hambre física y tanta hambre espiritual y sobre todo tanta soledad. Jesús, en medio de estas necesidades, se nos muestra como el que sacia nuestra hambre física, como aquel que sacia nuestra hambre espiritual, como aquel que llena nuestra soledad. Jesús hoy viene en medio de tu soledad y te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. El reto entonces es que el prójimo pueda encontrar en cada uno de nosotros el pan de vida y así poder saciar su hambre física, su hambre espiritual y su soledad. Estos 4 hombres tenían un espíritu comunitario, ayudándose mutuamente y unidos sus esfuerzos para realizar un gesto solitario. No es: Juan Pérez, te toca a ti, échatelo a la espalda y llévatelo a ver si llega con Jesús. No, ellos unieron su esfuerzo. Parece sencillo, pero no lo es. Muchas veces me han preguntado: pastor, ¿cuál es el objeto de tu iglesia? Yo les he dicho: no tiene que ver solo con dinero, no tiene que ver solo con prosperidad, no tiene que ver solo con éxito o salud, más bien tiene que ver además con construir un espíritu participativo, un espíritu solidario con las necesidades en el reino de Dios. Ese es mi objetivo. Y además la visión de Dios para sus hijos, para cada uno de ellos, es que ellos participen en el proceso de ser iglesia. Que cada uno de ellos sea solidario con las necesidades del reino y responda a estas tomando una acción, tomando responsabilidad dentro de la iglesia. Cada oveja debe ser un servidor. Cada oveja debe ser un ministro. Cada oveja debe ser un siervo. El pastor no es el responsable solamente de las responsabilidades de la iglesia. Yo soy responsable de mi ministerio,
Pero la responsabilidad de la iglesia es a través de la participación solidaria de todos los miembros de la iglesia. Aprovecho para dar gracias a todos aquellos que solidariamente hoy han estado ayudando a los más necesitados por la pandemia. Son un buen ejemplo de participación, tomando el ejemplo de solidaridad de estos 4 hombres. Así que no solo es el pastor el que ora para que sanen, o sean prósperos, o vivan en plenitud, es la iglesia la que tiene la obligación de ser solidaria también con estas necesidades. Dígase a sí mismo, nosotros también somos responsables solidarios junto con el pastor de las responsabilidades y proyectos de la iglesia. Esto le va a encantar a tu pastor. Ahora, estos 4 hombres o actuaban independientes o actuaban individualistas, pero ellos tomaron la decisión y la acción de no actuar ni independientes ni individualistas, sino juntos, porque se necesitaban 8 brazos, 8 piernas, pero sobre todo 4 corazones para transportar al paralítico en su camilla y un entendimiento común sobre el ritmo del paso a lo largo del recorrido. Me da mucha risa porque siempre me preguntan, ¿qué es eso de un entendimiento común del ritmo del paso a lo largo del recorrido? Tan sencillo, estar coordinados para no tirar al paralítico, así de sencillo. Muchas veces se dice, si no ayuda no estorbe. ¿Han visto ustedes algunos memes que salen cuando van a levantar a un futbolista que se lastimó y de repente no sincronizan bien sus movimientos y terminan lastimándolo más? Bueno, a esto se refería. Ellos tenían que coordinar muy bien su paso, sus movimientos, para no lastimar al paralítico y no ser estorbados. Y muchas veces diríamos, bueno, el que no ayuda no estorbe. ¿Y cómo se estorba? Criticando. A veces oímos qué mal predica, qué mal canta, qué bajo rating tiene en las redes sociales. Míralo, sale sucio. Bueno, yo le diría, inténtelo usted y verá que no es fácil. La tercera característica de la solidaridad es la solidaridad creativa. El trecho que separa a los 4 voluntarios de Jesús no está libre de obstáculos y dificultades, pero más que el peso humano de un hermano suyo que yace inmóvil y dependiente, es la multitud aglomerada delante de ellos la que parece desafiar su buen propósito. Dice el versículo 4 que no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. ¿Le ha tocado alguna vez caminar en medio de una multitud donde apenas puede moverse? ¿Cuánta gente estaría apostada a la puerta oyendo al maestro, oyendo sus más inigualables enseñanzas? La multitud representa un gran problema, una dificultad, representa una enfermedad, todo aquello que te roba tu paz y tu felicidad y te impide estar en una relación personal con Dios. Pero no todo eso, además de la multitud, representa también la multitud de religiones, multitud de dogmas y preceptos, multitud de falsos maestros, multitud de diversiones y placeres del mundo, multitud de malos testimonios, multitud de creyentes independientes e insensibles, multitud de quejas y críticas de los mismos creyentes, multitud de vidas que no son buena referencia de un cristianismo vivo y victorioso. Y la lista podría seguir creciendo, es muy larga. El creyente y la iglesia debieran estar conscientes de esas multitudes que son obstáculos para que otros vengan a Cristo y abrir otros espacios hasta traer a los hombres a los pies del Maestro. Y ante esta multitud muchos podríamos haber dicho, qué difícil, no puedo entrar, la multitud me lo impide. ¿Han escuchado decir, pastor, hoy no voy, hay mucho tráfico? Pastor, hoy no voy porque tembló. Pastor, hoy no voy porque tengo exámenes. Pastor, hoy no voy porque me atropelló un perro y me mordió un coche. Pero en el pasaje bíblico vemos algo muy diferente. Estos 4 hombres ante la multitud no se desaniman, ni la multitud los frenó.
Bueno, ni el peso del cuate los frenó. Ante la multitud, tuvieron ideas creativas que ayudaron a cumplir el propósito de Dios en sus vidas y en las vidas del paralítico. Habrían podido decir al paralítico: hemos hecho por ti lo que hemos podido. Desgraciadamente, ya no se puede hacer más. Hasta aquí llegamos. O pudieron haber dicho: es mejor regresar a casa porque por aquí ya no se puede pasar. La intención no es lo que cuenta. Lo que cuentan son los hechos. En México tenemos como costumbre decir: ya merito, casi ganamos el partido. Incluso hasta hay dos nuevos verbos, ¿no? Ya uno de ellos dice: ya la chichareaste. Y el otro dice: ya la cruzazuleaste. Así de feo, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice: el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. En esta cuarentena muchos me han dicho: pastor, si Dios me deja vivir, ahora sí me voy a congregar. Y muchos de ellos han muerto, han perdido la vida. ¿Por qué esperar al final? ¿Por qué esperar la catástrofe? El día de la salvación es hoy. El día de la salvación es hoy. Tú hoy puedes decir con tus labios: Jesús, sé el Señor de mi vida. Jesús, dirige mi vida. Jesús, llévame a conocer al Padre. Y con estas simples palabras de decir: Jesús es el Señor de mi vida, tú en ese momento ya eres parte del reino de Dios. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo empieza a guiar tu vida y empieza a transformar tu vida y empieza un proceso de transformación en el cual Dios seguramente estará continuamente ayudándote en tus problemas y en tus dificultades. No esperes como estos amigos que tuvieron la buena intención de decir: si ahora Dios me permite la vida, como si Dios les hiciera un favor, ¿no? Como si ellos le hicieran más bien el favor a Dios. Me permite salir de esta enfermedad del COVID. Yo ya empezaré a congregarme, pero ellos ya no están con nosotros. Y la verdad, no sabemos nada de ellos porque ni siquiera tenemos la seguridad de que ellos hayan aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Regresemos. El obstáculo se convierte en una motivación para la creatividad y encuentran una nueva idea para solucionar el problema. Una idea tan insólita que el propio paralítico debió haber quedado sorprendido. Bajarlo por el techo. Esta creatividad genera un encuentro sanador. Qué bueno que estos cuatro no eran religiosos ni eran tradicionalistas. De lo contrario habrían dicho: nunca se ha hecho así. Hay que pedir permiso. Tenemos una crisis. La Biblia no dice que ellos se desalentaron ante las dificultades o no dice que se quejaron. Simplemente estos hombres ejercieron su fe, pusieron un plan en marcha, estaban resueltos a poner al paralítico ante Jesús. Ellos vieron en la crisis una oportunidad de resolver de manera insólita y creativa un problema que se les enfrentaba. Y así encuentran una forma creativa. Toman al paralítico, lo suben por un techo, perforan ese techo. Hablaremos en otra ocasión que si era factible. Los techos no son como los que tenemos aquí en Occidente, que sería imposible poder abrir un hoyo en el techo. No, allá era diferente. Y ellos dijeron: perforemos, hagamos un hoyo en el techo. Y entonces lo hacen y dicen: metamos a este gordito por aquí. Y no se crean, el paralítico de verdad ha de haber estado asustado. No sé si usted algún día lo han cargado para meterlo en algún lado. A mí sí, y se siente horrible, se siente tremendo, se siente que se cae uno. Jesús estaba en la sala enseñando. Él tuvo que oír los golpes en el techo, sentir el polvo y otros materiales caer, y luego ver 4 cuerdas descender trayendo un cuerpo inválido, reducido e impedido por la enfermedad. Jesús en ese momento detuvo su enseñanza, contempló la valiente fe de aquellos hombres que miran desde el techo descubierto y se dirige al enfermo con estas palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. A esta acción solidaria de estos valientes,
Jesús le llama fe en este relato. Y podremos decir en realidad que era lo que Jesús estaba viendo en ellos. Jesús estaba viendo en ellos la solidaridad encarnada, estaba viendo la solidaridad participativa, estaba viendo la solidaridad creativa actuando juntas. Y a esta solidaridad Jesús le llama fe. La fe del reino no es una doctrina, no es un credo. La fe del reino no es un concepto. La fe del reino es encarnarte en la necesidad del otro, es participar, es ser creativo. Estos tres elementos, encarnarte, participar y ser creativo, hablan de una acción. La palabra de Dios no dice que estos cuatro hombres venían orando o venían ayunando, no. Ellos venían cargando al paralítico. Ellos habían vencido obstáculos, dificultades, circunstancias, para poder tener una acción que decía, podemos llevar a este hombre a la presencia de Jesús, que es aquel el único que puede sanarle. Por eso esta acción, a esta praxis, se le denomina fe en este relato. Qué fácil decir oraré por tus necesidades, pero qué difícil es aportar tiempo, dinero, esfuerzo para ayudar al necesitado. La fe la entendemos como Dios respaldando su palabra, pero además la fe tiene tres dimensiones. La dimensión del pasado, la cual nos da la historia por la cual tenemos fe, y tiene que ver con la memoria. Por ejemplo, Cristo murió, Cristo resucitó por mí, uso la memoria y la Biblia es un libro de memorias y registra algo que sucedió hace 2000 años. Hay otra dimensión que es la fe en el futuro y esta tiene que ver con la esperanza. Yo espero que lo mejor de mi vida está aún por venir. Espero que alguien va a cuidar de mí cuando yo esté más grande y entonces no me paso el tiempo atemorizado ni me paso el tiempo atesorando dinero para mi vejez. Y la fe que estamos viendo hoy es la fe en el presente, cuya dimensión es la participación creativa, que a la vez tiene que ver con la acción en el presente. El ser humano es visto por Dios como un ser vulnerable y en necesidad. El ser humano es visto por Dios como un ser humano en proceso, como un producto no terminado que necesitan de corazones abiertos para ser llevados al conocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese corazón abierto eres tú. Nuevamente, ¿qué vio Jesús en esos cuatro? Vio que tenían compromiso por la salud. Estos cuatro simbolizan una comunidad sana de fe. Qué bonito fuera que en nuestras iglesias fueran como estos cuatro, comprometidos con la salud integral del ser humano. Yo a veces dudo del compromiso de muchos cristianos para con Dios y con la iglesia cuando veo cuán tarde llegan a los servicios. Pero luego me acuerdo que somos seres humanos en proceso y se me pasa. La tarea de la iglesia hoy es traer a los paralíticos a los pies de Cristo. Hay grande gozo cuando un pecador se arrepiente. Ahora, ¿cómo reconocemos un compromiso con la sanidad integral? Por la proximidad con el prójimo. ¿Quién es tu prójimo? No siempre es mamá, no siempre es papá, no siempre es tu hermano ni tu novia. Tu prójimo es el necesitado más cercano, el que está más próximo y además necesitado. Incluso estos cuatro quizás se hicieron amigos de este paralítico por la cercanía en este evento que estamos platicando. La salud entra por la relacionalidad con la gente. El compromiso por la salud se reconoce por el ambiente de proximidad, por las relaciones de amistad, por la construcción de una relación solidaria de los unos con los otros, activando un entorno de una sana dependencia efectiva y una comunicación de corazón a corazón. ¿Cuál es o cuál era la verdadera necesidad de este paralítico? No eran las piernas, eran sus pecados. Por eso Jesús lo perdona primero.
Así pasa con nosotros muchas veces. No estamos conscientes de nuestra verdadera necesidad. El paralítico ha de haber dicho, ¿para eso me bajaron? ¿Para eso me trajeron hasta aquí? ¿Para ser perdonado? Para eso mejor hubiera ido al templo, llevado la ofrenda y rezado 10 Padres Nuestros. Jesús vio su verdadera necesidad del lisiado y la atendió. Así, en esta tarde, Dios está viendo tu verdadera necesidad para atenderla. Estar comprometidos con la salud es tener la disposición de luchar por crear una convivencia más solidaria y fraterna, ofreciendo el perdón reconciliador de Dios que libera a las gentes de la culpabilidad y la ruptura interior. La Iglesia debería de preguntar por la necesidad de las gentes más que querer inculcar sus ideas, sus doctrinas, sus filosofías. Hoy a la Iglesia en general le importa más imponer estas ideas, cómo vestirte, cómo hablar, si hablas en lenguas o no hablas en lenguas, tu estatus económico y muchas otras cosas más que ver la verdadera necesidad que agobia a los que se están allegando a la iglesia en busca de salud. La creatividad nos desafía para romper con la tradición y reta a los que se derrotan. No es solo sacar una idea nueva, sino romper con la tradición. Siempre se ha hecho así. Romper con las rutinas y las dificultades. Eso es ser creativo, aunque hoy hay que pagar un precio. Y aunque por romper con esas tradiciones y esas rutinas haya que pagar un precio. Seguro estoy que esos 4 hombres tuvieron que pagar el techo roto. Esta creatividad es entonces un desafío para todos aquellos que se sienten aprisionados por el modo de hacer las cosas, como se ha hecho siempre, por la rutina esterilizante y también para quienes se rinden fácilmente frente a las dificultades y los imprevistos. Si tú hoy estás a punto de darte por derrotado, hoy hay una palabra para ti. Lo mejor está por venir. Dios va a hacer maravillas mañana en ti. El tema importante que estamos viendo o queremos ver en esta hora tiene que ver con la importancia del perdón para generar salud. El perdón es la clave para la salud. Hay gente enferma y mucha porque no se saben perdonados. Se siguen flagelando, castigándose, viviendo en condenación. Y es necesario ser y sentirse perdonado totalmente antes de sanar. La pregunta exegética aquí: ¿por qué ofreció Jesús el perdón? El perdón es para poder caminar en la vida. Te perdono para que te levantes y camines y así construyas caminos. En esta tarde no importa si tú te sientes paralítico en alguna área de tu vida. Jesús está aquí para hacer la diferencia en tu vida. Dios te perdona de todos tus pecados. Oye bien, de todos tus pecados, para así te levantes y puedas caminar. Te levantes y puedas ser libre. Te levantes y Dios pueda sanarte. Te levantes y Dios pueda transformar tu vida. ¿Qué no le habrán dicho al paralítico? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Qué no le habrán dicho? Eres un hijo de la desgracia. Estás así por ser pecador. No mereces la sanidad. Eres un estorbo para la sociedad. Y Jesús tenía que sanar a este hombre primero de estas ideologías que lo culpabilizaban. Él mismo debió haber pensado de sí mismo diciendo: soy un desechado, soy como un bote de basura, soy un estorbo. ¿Qué no pensaría este hombre de sí mismo? Y Jesús simplemente le dijo: te perdono, ya párate y sal por la puerta. Hoy, en esta tarde, a Dios no le importa cuál sea tu condición en la que tú te encuentres. Lo que a Dios le importa
es que tú puedas levantarte y tener en tu vida una conciencia de perdón. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 17 y 19 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que cree en Jesús no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 1 podemos leer: ahora pues, ninguna condenación, di conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. En el tiempo de Jesús el perdón venía como un instrumento de poder. Los sacerdotes y líderes religiosos decían: yo tengo la autoridad para perdonar y tienes que venir a mí, al templo, y a ofrecer sacrificio y a realizar una liturgia para ser perdonado. Por eso Jesús no ofrece su palabra en el templo ni tampoco su perdón, lo ejerce en una casa. El perdón tiene que ver con tu vida en comunidad, y Jesús en este pasaje rompe con las estructuras de poder y ofrece el perdón fuera del templo, en una casa, y además ofrece después la sanidad fuera del templo, también en una casa. Esa fue la razón por la cual los escribas y líderes religiosos protestaron y decían: este blasfema, el perdón solo se debe dar en el templo. Jesús, viendo la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. La fe de los amigos perdona los pecados del enfermo. Y aquí, hijo, es una palabra de restitución, de ser basura, de ser desechado. Vas a ser hijo. El mensaje de Jesús es: el perdón está en la comunidad y de ahí viene la sanidad. No sé cómo tú te sientas en esta tarde, pero lo que sí sé, que para Dios tú eres un hijo amado. Escuche lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 11. Nosotros, santificados por Jesús, somos ahora, juntamente con Él, hijos de un mismo Padre, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Resulta innecesario el rito de los sacerdotes del templo que expian los pecados a través de sacrificios. Ya no se obtiene el perdón con sacrificios, sino por la fe activa de estos camilleros que lo llevaron hasta Jesús. En este pasaje el paralítico fue perdonado y no tuvo que confesar sus pecados, ni tuvo primero que aceptar a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo el paralítico? Nada. Tradicionalmente hemos dicho: tú tienes que aceptar primero a Cristo. El acto primero está en ti, el acto segundo está en Dios. Pero Jesús lo invierte. El acto primero es: Dios te perdona tus pecados, te ama, sin creer, sin que te arrepientas, sin que hagas nada. Esta es la buena nueva del reino de Dios. No se necesitan ritos, ni holocaustos, ni siquiera que te arrepientas primero. Los fariseos, cuando veían esto, decían: blasfemia, este no se arrepintió primero. Entonces, el acto primero es: Dios te perdona de tus pecados. Y ahora sí, el segundo acto es tuyo, el segundo acto es mío. Es, primero, disfruta del perdón. Asúmelo. Di gracias. Asume tu liberación. Estabas tieso, estabas paralítico, pero ahora estás liberado. Ahora apropiate de esa salvación y quita tu cara de bautizado en limón. Ya eres libre. Sal de la cárcel, perdónate a ti mismo. La paradoja es: Dios te perdonó, pero a veces tú te sigues culpabilizando, te sigues martirizando, pero Dios ya te perdonó. La fe es un acto solidario. Dice: viendo la fe de ellos. Tenemos fe, pero somos fríos, somos individualistas. Por eso, salgamos de la iglesia, vayamos a las casas, vayamos a los necesitados. La salvación es por gracia. Cornelio no era creyente, pero era bueno. Y Dios le mandó decir: lo que hace es porque Cristo ya está en su corazón.
Él era un cristiano anónimo, un cristiano de closet, no por ser gay, ni por venir de Narnia, sino por sus hechos. Él, Cristo dijo, Él es un hijo de Dios, Él es cristiano. Me encanta el pasaje que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me visteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los juntó, les respondió diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que por cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me recibisteis. Yo creo en los cristianos anónimos, gente buena como Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Fray Bartolomé de las Casas. Muchos piensan que por no recibir la formulita se van a ir al infierno, por eso hay que ampliar el concepto de fe, y fe también viene por la solidaridad. Hoy muchos son ateos por nuestra culpa, por culpa de los cristianos que viven sin una conciencia de perdón, y son ateos porque rechazan las malas imágenes de Dios que nosotros les hemos dado, de un Dios castigador, de un Dios condenador. Les decimos, si no te arrepientes de tus pecados, te vas a condenar a ir al infierno. Esos son los rostros de Dios que les hemos dado, y ante esos rostros, la verdad, cualquier gente pensante diría, mejor yo no creo en tu Dios. El nombre de Dios, en el nombre de Dios se han inventado incluso guerras, injusticias sin parar. Por eso tenemos que cambiar nuestros paradigmas religiosos. Es importante resaltar que el Evangelio significa buenas nuevas, y la buena noticia es Dios te ha perdonado. Y nuevamente insisto, acto primero, Dios te ha perdonado. Acto segundo, tú respondes a eso. ¿Y cómo respondes al perdón de Dios? Claro, arrepintiéndote. El arrepentimiento no es por tu conciencia de culpa y decir yo he fallado. El arrepentimiento es por tu conciencia de gratitud a un Dios que te amó aún antes de todas las circunstancias de tu vida. Es darte cuenta que Dios ya lo ha hecho todo por ti. Nuestra salvación es por gracia y no hay nada que tú puedas hacer para obtenerla. Y una vez obtenida, no hay nada que tú puedas hacer para perderla. ¿Eres un ladrón? ¿O eres un borracho? ¿O eres un adúltero? ¿O XXX? Cuando tú te apropias del perdón y te enfocas en la nueva vida de Cristo, quiero decirte, el ladrón deja de robar, el borracho deja de tomar, el adúltero deja de adulterar, y no importa qué adicción tengas, esta adicción desaparece, porque tú respondes a ese amor de Dios que te da primero, antes incluso de que tú te arrepientas. Entonces así tienes un nuevo camino que caminar. Esa es la buena noticia, esa es la añadidura. Cuando tú te arrepientes hay un cambio. Ya no voy por el camino del alcohol, ya no voy por una conciencia de pecado, sino que voy por una conciencia de gratitud a lo que Dios ha hecho en mi vida. Importante nuevamente repetirlo. Primer acto, Dios te perdona. Segundo acto, tú caminas en la libertad de una conciencia agradecida con Dios. Tú puedes hacer uso de eso o no, esa es tu decisión. Estamos ya cerrando y quisiera mencionar esta lámina que dice, antes de curar el cuerpo hay que curar el alma. Dice tercera de Juan capítulo 1 verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es uno de los fundamentos por los cuales la sanidad puede venir después de que tú eres perdonado. No quiere decir que necesariamente todas las enfermedades sean como respuesta al pecado, no estamos cayendo en ese grave error, pero sí muchas de las enfermedades que existen, por eso el 95% de estas son psicosomáticas, vienen por una condición de una conciencia pecaminosa.
Sanar al enfermo parecía ser lo más fácil, puesto que hasta un médico lo haría. Muchos les gusta el ministerio de lo sensacional y el sanar a los enfermos es uno de ellos. Pero perdonar los pecados, siendo esto la raíz de todos los males y una tarea divina, no es muy popular. Así que Jesús hizo el trabajo completo, hizo las dos cosas que solo Dios puede hacer, perdonar y sanar. Y de esta manera, frente a la mirada atónita de los presentes, los 4 hombres pudieron ver que el hombre que vivió paralizado y acostado, ahora se ha levantado de la cama que un día le llevaba, ahora él lleva cargando la cama. Aquello tuvo que ser un momento de mucho gozo. Ya ellos no tenían que llevar otra vez al enfermo de regreso a casa. Ahora los tobillos y los pies de aquel hombre que se llenaron de vida y con ellos comienza a saltar y comienza a caminar. Ese es el poder del Señor Jesucristo. Ese es el poder de Jesús que cambió a este hombre. Y quisiéramos empezar a cerrar con algunos pensamientos de reflexión. Los escribas dice que se enojaron porque el Dios de Jesús no vincula su perdón a los rituales del templo ni a las normas de la ley que los escribas controlaban por oficio. Los escribas se creen administradores del perdón de Dios. Jesús les quita ese control y les deja sin oficio. Allí donde la vida y el perdón de los pecadores se vincula a la solidaridad servicial. Donde dice la Biblia que se debe hacer una confesión de fe o recibir a Jesús de tal manera. Muchos dicen, tuvo que haber derramamiento de sangre en este pasaje que estamos estudiando. Jesús no había muerto y ya estaba perdonando los pecados del paralítico sin que éste hiciera nada más que recibir el perdón. Y dice que se levantó de su propio lecho, se levantó perdonado, se levantó sano, tuvo fuerzas, venció la parálisis que tenía y se presentó de esa manera nuevamente en su casa. Hoy tenemos que desinstitucionalizar la salvación. Si confiesas, si crees, si te arrepientes, hay que romper con esos rituales que al final solo llevan a que un día se diga, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Y no quiero profundizar más en esto para no herir sentimientos, pero sí recordar que el primer acto es de Dios, Dios te perdona. Segundo acto, empiezas a caminar en la libertad de tu conciencia agradecida con Dios y esa libertad te lleva a arrepentimiento. Quiero cerrar preguntando en esta hora, ¿cuál es la multitud que te impide hoy que tu vida pueda estar en Cristo? ¿Cuál es la multitud que impide hoy a las personas venir a Cristo, pero a ti en lo personal? Hay multitud de religiones, multitud de dogmas, preceptos, multitud de falsos maestros, multitud de diversiones, placeres del mundo, multitud de malos testimonios, multitud de creyentes indiferentes e insensibles, multitud de quejas y críticas de los mismos creyentes, multitud de vidas que no son buena referencia de un cristiano vivo y victorioso. Y la lista seguiría siendo muy larga. El creyente y la iglesia deberían estar conscientes de esas multitudes que son obstáculos para que otros vengan a Cristo y poder abrir los espacios hasta traer a los hombres a los pies del Maestro. En esta hora quisiera orar por ti y decirte, Señor, abre los ojos del entendimiento de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes, de todos aquellos que nos están mirando y que están oyendo esta conferencia. Abre sus ojos de su entendimiento para que ellos puedan darse cuenta, primeramente, cuáles son esa multitud que le impide hoy llegar a tu presencia. ¿Qué es lo que le está impidiendo tener una relación personal contigo? Señor, que ellos puedan darse cuenta de cuál es su parálisis que tienen en su vida. Porque la parálisis no solamente es física, Señor, también es emocional. ¿Cuál es esa parálisis que hoy le impide levantarse, tener una vida de victoria, una vida de éxito? Padre, yo te pido que tú abras esos ojos de su entendimiento para que ellos lo puedan ver y comprender. Y te pido sobre todo por aquellos que no te conocían,
aquellos que no sabían que tu Hijo puede ser el Señor de sus vidas en una forma tan sencilla como expresar simplemente con sus labios: Jesús, sé el Señor de mi vida. Gracias por el tiempo que me han permitido estar en sus hogares. Ha sido para mí un placer llevar esta palabra a ustedes. Que Dios les bendiga y los invitamos nuevamente dentro de 8 días para poder escuchar otra plática más que pueda edificar y ayudar a tu crecimiento y madurez espiritual. Bendiciones.